Vivimos con la esperanza. Dice la historia que Cuba antes del 1958 era gobernada por una dictadura abusiva. Fulgencio Batista, un oficial del ejército, había dado un golpe de estado y no gobernaba regido por la Constitución. Los jóvenes universitarios y una parte del pueblo comenzaron a rebelarse y crearon una esperanza en que la justicia, los derechos y el respeto por las libertades establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los plasmados en la Constitución de 1940, la más democrática de América después de la de los Estados Unidos, volvieran a la normalidad. Haciéndole creer a un grupo de jóvenes en esa esperanza, Fidel Castro, seguido de ellos, asaltó el cuartel Moncada. El ataque fracasó militarmente, pero no política y socialmente. La esperanza se incrementó. Fidel fue a la cárcel y, liberado más tarde, viajó al exterior y regresó en el yate Granma, acompañado de un grupo de jóvenes con aquella esperanza algo más nutrida de esperanzas. Lo siguieron cientos de hombres a la Sierra Maestra, incentivado de esperanzas. Se combatió en la sierra, se esparció la lucha de un lado al otro de la isla, acompañado del pueblo y sus esperanzas de justicia y de exterminio del yugo de la opresión. Un 1 de enero se alcanzó la expulsión del tirano. El pueblo jubiloso aplaudió lleno de esperanzas. Fidel y sus esperanzados cumplieron las esperanzas de adueñarse del poder. Los más allegados a su comandancia cumplieron sus esperanzas. Se apoderaron por la fuerza de propiedades y riqueza, además de poder. Los que habían combatido con la esperanza de que regresaran los derechos constitucionales y se respetaran los derechos humanos, sumados a los que fueron despojados de sus propiedades, perdieron las esperanzas al percatarse que Fidel Castro y su revolución era una dictadura más. Unos escaparon hacia los Estados Unidos. Algunos que habían participado activamente para alcanzar la victoria se volvieron contra el poder. Terminaron en las mazmorras, tras largas condenas, o asesinados en el paredón por orden de Fidel Castro, ejecutada por algunos de sus oficiales. Para esos hasta ahí llegaron sus esperanzas, pero no para el pueblo que siguió con sus esperanzas. Avanzó el proceso revolucionario. Unos morían con sus esperanzas vivas o realizadas. De estos últimos, muy pocos, por cierto. Otros las perdían. Los que nacían se les llenaba de esperanzas y así de un lado al otro de la isla el pueblo vivía de esperanzas. Los que nacieron se hicieron adolescentes, los adolescentes se hicieron jóvenes, los jóvenes se convirtieron en adultos, los adultos en viejos, los viejos murieron y las esperanzas permanecían vivas en los rincones del pasado, del presente y del futuro. Cruzó una generación llena de esperanzas, surgió otra y pasó también, y ya va otra, todas viviendo de esperanzas en que se respeten los derechos humanos, concesión divina, que cese la opresión, que Cuba progrese y se instaure una verdadera república. Les recomiendo a todos los cubanos que mediten si seguir poniendo las esperanzas en el gobierno y sus gobernantes para continuar viviendo de esperanzas, que la historia ha demostrado que son muertas. Los que se adhieran al poder incondicionalmente, los hijos de generales y coroneles, tienen sus esperanzas realizadas desde que nacen. Las esperanzas del humilde mueren en barrios deformes y marginales creados por las necesidades de las circunstancias, en las inmundicias de los numerosos basureros esparcidos por cualquier parte de la isla, en los cientos de necesidades y penurias que a cada minuto de existencia le atormentan, mientras los opresores afianzados en el poder, inmersos en su opulencia, le sustituyen al pueblo unas esperanzas por otras disfrazadas en demagógicos discursos contra los Estados Unidos, culpándolo de las esperanzas que ellos han matado. Para los que creen aún en el socialismo, miren a su alrededor y cuenten las obras del socialismo. Les sobrarán los dedos de la mano. El socialismo es solo una esperanza para mantener los pueblos oprimidos
en un estado de servidumbre, dependientes del Estado que los utiliza como instrumentos a su antojo en la política de poder, enmascarado en las esperanzas de justicia. El socialismo solo funciona para una clase opresora, viviendo parásita en la opulencia de un vil capitalismo de Estado, y mantener oprimido al pueblo viviendo de sus obras de poder, con la esperanza de que mañana podrá ser diferente y resolverán sus necesidades sin tener que perder su dignidad. Japón es una isla que quedó destrozada después de la Segunda Guerra Mundial. En 1956, unos años antes de Fidel ascender al poder por medio de la violencia e imponer sus ideales estalinistas, marxistas, leninistas, socialistas, castristas, Japón comenzó su recuperación. En Japón hoy no hay pobres. No se mueren niños ni de hambre ni por falta de asistencia médica. Todos tienen la oportunidad de estudiar en las más sofisticadas escuelas y para ello no se privó a su pueblo del disfrute y respeto de sus derechos humanos. No se les despojó de unos derechos para justificarle el disfrute de otros, pero para su recuperación y desarrollo no eligió el socialismo, o mejor dicho, una dictadura totalitaria. Japón no vivió de esperanzas en su recuperación, las cumplió. Para los del gobierno que piensan que la dignidad es negociable, es comprable, se equivocan. Para la dignidad de un hombre no hay precio que se pueda pagar por ella.